El Talón de Hierro. Bienvenidos. Hoy viajaremos a los orígenes del Sistema Solar y los misteriosos procesos que convirtieron pequeños granos de polvo en cometas, planetas y mundos habitables. Y para ello tenemos una invitada de lujo. Con nosotros, la doctora en física, Belén Planes. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación, antes que nada. No, por favor, gracias a vos por compartir esta entrevista con nosotros. Contanos un poco cómo llegó a tu vida la pasión por la física y la astronomía, ¿no? Bueno, venía de chiquita, digamos, de chiquita que yo decía, quiero ser astrónoma. Creo que a todos nos ha pasado de mirar hacia el cielo y deslumbrarnos por esos puntitos que veíamos. Yo era muy fanática y quería ser astrónoma desde chica, como que tenía esa pasión. Así que bueno, inicié en Mendoza estudiando la licenciatura en física, porque es la carrera que tenemos acá en la Universidad Nacional de Cuyo, licenciaturas en ciencias básicas con orientación en, bueno, yo me especialicé dentro de esas orientaciones en física, y después hice un doctorado en astronomía en la Universidad de San Juan, para finalmente llegar a unir las dos pasiones. Bueno, ¿y cómo fue este interés tuyo por este proceso originario de nuestro sistema solar, ¿no? Contanos un poco qué te llevó a eso y qué nos vamos a encontrar cuando en esos primeros momentos, antes de la formación de los planetas, ¿qué había en torno a nuestro Sol? Y nosotros estamos acostumbrados a ver el cielo, que está lleno de estos puntitos que la mayoría titilan, y vemos ya tanto estrellas como planetas ya formados. No sé si vos sabrías distinguir un planeta de una estrella mirando el cielo, por ejemplo. Y algunos que se ven más cerca, como Venus, sí. ¿Sí? Otros me cuesta más, sí. Si no te puedo dar un tip, las estrellas titilan y los planetas no, Claro. por ejemplo. Y eso es porque las estrellas, al estar más lejos, emiten un puntito de luz que nuestra atmósfera distorsiona y genera ese tintileo, digamos, que nosotros vemos desde aquí, desde la Tierra. Los planetas están más cerca, reflejan la luz del Sol y son más como un disco, entonces esos efectos se compensan y no vemos que tintineen. Así que es un buen tip, digamos, para decir cuál es un planeta y cuál es una estrella. Pero hace 4.600 millones de años no había nada de eso, no había ni planetas, el Sol no estaba formado, mucho menos nosotros, no había nada de eso. Y lo que teníamos era un proceso de formación que más o menos se repite, el proceso de formación para todas las estrellas, también para nuestro Sol. Y esto empieza con el universo en su mayor parte tiene vacío, pero hay algunas regiones donde hay un poco de gas y polvo. Eso puede permanecer así muchísimo tiempo hasta que algo pasa. Puede ser el paso de algún cuerpo cercano, la explosión de una supernova, algo que perturba ese medio y que hace que la materia se empiece a aglomerar en ciertas regiones. Cuando eso se empieza a aglomerar, las fuerzas gravitatorias empiezan a generar que todavía las cosas se aglutinen más y se forma lo que se denomina una protoestrella, que sería como un poquito antes de que la estrella nazca. En astronomía consideramos que una estrella es una estrella cuando logra empezar a fusionar hidrógeno en helio. Hasta ese momento es como una estrella bebé. Pero, ¿qué pasa con todo ese polvo que te comenté que también había? Bueno, empieza a rotar alrededor de esta protoestrella. Y es lo que podría dar origen a cuerpos mayores en un futuro, entre ellos los planetas. Eso, a la hora de estudiarlo en la formación del sistema solar, has escrito, has desarrollado un concepto que es agregados granulares, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco qué son para alguien que no tiene quizás una formación científica, alguna forma de acercarnos a estos conceptos y qué importancia tiene a la hora de la formación de estos cuerpos celestes? Sí, incluso es más amplio. Los agregados granulares o el polvo están presentes en un montón de objetos. Podemos nombrar, por ejemplo, asteroides. ¿Sí? Este polvo, estos agregados recubren la superficie de asteroides. Hace muy poco una misión con éxito de la NASA, que fue a impactar un asteroide, no digamos como un juego, sino como un método de defensa planetaria para tener una respuesta en caso de que un objeto venga hacia la Tierra. Se trató de ver si se podía desviar la órbita, yendo a impactar un asteroide que estaba lejos nuestro. Y esta misión, mientras iba impactando, pudo tomar imágenes y hacer un video de cómo era la superficie del objeto. Y estaba cubierto de este polvo fino que el término correcto es regolito, se llama regolito. Un ejemplo más concreto es el mismo polvo que está en la superficie de la Luna, que cuando los astronautas fueron y pisaron quedó marcada la huella.
Bueno, todo eso es este medio granular, este polvo fino, donde está también en los, por ejemplo, los anillos, en los famosos anillos de Saturno. Ese polvo también es agregados granulares y está presente en los cometas y en todo el espacio que hay entre planetas, en todo el medio interplanetario. Así que es como bastante abundante este tipo de material. ¿Y esto choca entre sí? ¿Es lo que va a dar nacimiento también a los planetas? ¿Cómo llega a pasar de un simple polvo, regolito, a una roca ardiente como la Como Tierra, algo ¿no? más grande. Claro. Claro, este polvo es fino, digamos, y es el que rodea esta protoestrella que te decía recién. Y por Sí. algún proceso de colisiones se tiene que ir juntando. El tema es que cuando el polvo es muy, muy chiquito, la gravedad ahí no tiene mucha importancia, ¿sí? Porque no hay mucha masa grande. Entonces, cuando hablamos de estos medios granulares, hay que ponernos como en un tamaño, en un contexto de tamaño. Y nosotros trabajamos en algo que se llama micrón. No sé si sabes lo que es un micrón. ¿Algo más Sería chiquito? entendido, claro, como una unidad de medida. Muy... Claro, ¿viste el metro? Sí. Agarramos un metro, lo partimos en 100 partes, tenemos 1 centímetro. Lo partimos en 100 partes más, tenemos un micrón. O sea, es una millonésima parte de un metro. Bien. O si queremos ser más concretos, pues yo tengo el pelo medio finito, un pelo mío más o menos tendría un grosor de 50 micrones. Ujú. O sea que un micrón es 50 veces algo, más delgado sí, que un cabello. muy, muy chiquito. Ese es el tamaño de este polvo que estamos hablando. Son cosas muy, muy pequeñas. ¿Cómo estudiamos esto? Bueno, tenemos evidencia de estos discos de formación gracias a los telescopios. En particular acá en Chile hay uno muy bueno que se llama ALMA, que ha capturado imágenes reales. ¿De Atacama? Ajá, sí, muy bien, en el norte de Chile, de estos discos de formación. Entonces, uno para estudiar esto, en ciencia, cuando uno quiere estudiar un problema, ¿qué hace? Va y observa. Pero acá estos discos están a muchos años luz de distancia y son procesos que demoran cientos o miles o millones de años, o sea, son procesos largos. Entonces es difícil porque uno debería vivir 100.000 años y poder viajar a este lugar y observar qué está pasando, lo cual no es algo que podamos hacer. Entonces nos quedan otras alternativas de estudio. Uno es tratar de recrear el proceso en un laboratorio, tratar de armar estos granitos, ¿no? Y ver si juntándolos empiezan a crear cuerpos mayores. Hay laboratorios muy buenos igual en el mundo que hacen esto, pero tenemos algunas dificultades. Una es que acá tenemos la gravedad terrestre, que en estos objetos no. Entonces tenemos que generar una zona de no gravedad para parecernos al entorno. Y otra es que incluso el mejor vacío que logramos aquí en la Tierra no se compara con el vacío del espacio. Pero bueno, hay laboratorios que intentan hacer esto y recrear estas colisiones para ver cómo se generan cuerpos mayores. Otra opción es poder trabajar con simulaciones computacionales. Y en eso lo que yo he hecho es tratar de adoptar ideas de varias disciplinas. Nosotros en particular trabajamos con un área que se llama medios granulares. Y un medio granular es cualquier sistema de cuerpos que estén en contacto y que formen algo más macroscópico. Por ejemplo, las pelotas de un pelotero, granos de arroz, granos de café. Todos esos son medios granulares. Y muchas veces, sobre todo en el último tiempo, se ha hecho como una distinción bastante notoria entre lo que es ciencia básica y ciencia aplicada. Viste que uno habla por ahí de si es más relevante hacer ciencia aplicada con alguna finalidad específica, si tiene valor la ciencia básica del querer saber cosas porque uno es curioso. Y yo creo que esto forma parte de una retroalimentación. Los medios granulares son muy estudiados porque, en primer lugar, en la Tierra lo que más se transporta es agua. Por segundo tenemos trillones de toneladas en movimiento de agua, pero el segundo material que más se transporta son los medios granulares, porque involucra no solo lo que es alimentos y granos, sino también los sedimentos que transporta el río. Ahí tenemos unas 10.000 millones de toneladas por año. La arena y la grava que se saca para hacer construcción, 50.000 millones de toneladas por año. El trigo, a nivel mundial, se transporta más de 1.000 millones de toneladas por año. Entonces, todo junto, los medios granulares son la segunda sustancia más transportada en la Tierra. Y por eso hay un montón de gente que ha estudiado cómo empaquetarlos, qué pasa si interaccionan, qué pasa si yo quiero almacenar, no sé, cierto material, soja en un silo. Eso está muy estudiado. Entonces, nosotros en mi grupo lo que hacemos es unir
la física de los medios granulares que ya está estudiado y tratar de usar eso para hacer simulaciones y recrear qué pasa con los granos de polvo en el espacio. Comunidad de interdisciplina bastante amplia. ¿Y eso les ha permitido darse una idea de cómo se fueron dando estas microcolisiones, digamos, de polvo que fueron dando lugar a otros cuerpos más grandes? ¿Cómo hilvanaron ese estudio con la astronomía, digamos? Lo que intentamos hacer es un modelo más realista. O sea, uno observa estos discos protoplanetarios y al principio los modelos iniciales que hacían, agarraban básicamente como eso, las pelotas del pelotero y decían, bueno, se empiezan a juntar. Pero si uno observa, estos agregados se componen de granitos más chiquitos. Computacionalmente simular esto, por ahí es complejo, porque estamos hablando de poner en un lugar cientos de miles de millones de granitos y calcular qué pasa con cada uno a medida que hacemos la simulación en computadora. Eso requiere que la computadora haga un montón de cuentas, ¿no? Y bueno, hay que ver si uno tiene la computadora lo suficientemente potente como para resolver ese problema. Entonces nosotros primero lo que hicimos fue generar un código basados en estos códigos granulares que nos permitieran crear granos parecidos. ¿Parecidos con qué? Con estas observaciones de ALMA que por ahí nos dan ciertos parámetros. ¿Qué material es? ¿Qué tamaño tienen? ¿Cómo es su estructura? Y a partir de eso empezar a hacer colisiones y ver qué resultados estábamos obteniendo. La mejor es un modelo más realista porque no es lo mismo chocar dos pelotas de tenis que dos pelotas hechas de granitos de arena. Si uno le da más realidad al modelo, puede encontrar también resultados un poco más parecidos a lo que estaría pasando en el espacio. En estas imágenes que está logrando captar ALMA a tantos años luz de la Tierra, ¿podrías contarnos un poco mejor cómo se logran distinguir esos procesos, cómo se llega desde esos discos de formación planetaria a el surgimiento o el nacimiento de planetas? Bien, esas imágenes tienen una particularidad y es que están en un rango que nosotros no podríamos ver. Nosotros vemos en el rango visible, pero el espectro electromagnético es una onda mucho más larga que abarca muchas frecuencias. Por ejemplo, la onda de radio, que es otra parte del espectro, y en particular ALMA, que es la imagen que estamos viendo acá, trabaja mostrándonos imágenes en infrarrojo, ¿sí? Que es otra parte del espectro. Así que a simple vista, por más de que estuviéramos cerca, no veríamos esto mismo, sino que es una imagen ya procesada. Y ese tipo de imagen nos da información sobre los granitos que tienen tamaños micrométricos, ¿sí? Nos da ese que nos interesa a nosotros, ¿no? Qué tipo de tamaño tienen y justamente composiciones u otra información relevante. Fíjense que hasta ahora las imágenes, hay algunas más, pero no son todas iguales, ¿sí? Claro. Cada sistema tiene su particularidad. Y hay algunos espacios que vemos como huecos negros, ¿no? Esos huecos negros serían los protoplanetas que se van formando, que fíjense que barren el polvo y nos van dejando un rastro negro. O sea, en esas zonas hay algún cuerpo que gravitatoriamente va limpiando todo el polvo a su alrededor. Entonces tenemos discos más evolucionados y menos evolucionados de acuerdo al tipo de surco y cómo se van comportando los mismos. Entonces este estudio además es complejo, porque para tener imágenes tan bonitas como estas y que nos den información, tenemos que justo fotografiar a estrellas particulares de frente. Porque si encima la estrella estuviera de canto, digamos, y el disco también, veríamos una línea. No podríamos ver estas estructuras. Y estas estrellas en particular, la mayoría se llaman HT Tauri, que son estrellas también en proceso de formación. En algunas imágenes se ven como más brillantes y en otras se les pone un disco para tapar como la parte del Sol y preocuparnos por el disco. Y algo también que ha llamado la atención recientemente es que en algunas se ven todos los anillos con una estructura definida y en otras se ve tipo patrón espiral. Entonces, si bien pensamos que todas se componen de estos granos pequeños que van a ir colisionando y creciendo hacia estructuras mayores, quizás en algunas las perturbaciones gravitatorias sean diferentes, ¿sí? Y permitan formar planetas que no todos estén a las mismas distancias que estamos nosotros de la estrella central, que puedan estar más cerca, más lejos. Cada uno tiene sus propias condiciones de formación distintas. Así que a mí me parece como algo asombroso poder ver esto en vivo e indirecto con este tipo de instrumento. Que ahí en ALMA lo que tienen es muchos radiotelescopios que al empalmarlo funcionan como un súper telescopio gigante. Así que
entre eso y que tienen un cielo impecable, nos permiten tener como imágenes increíbles. Esto también ustedes lo trabajan aquí cerquita, en la Facultad de Ciencias Exactas, a partir de intentar desarrollar simulaciones de estos procesos. ¿Cómo se llegan a hacer ese trabajo? Yo tengo la suerte de trabajar con un doctor en ciencias de la computación, el doctor Millán. Entonces, bueno, él sabe mucho y nos ayuda en esta parte. Y también dentro de la Universidad Nacional de Cuyo y en particular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tenemos funcionando un clúster que se llama TOCO, ¿sí? Donde es como si tuviéramos muchísimas computadoras en un solo lugar trabajando a la vez, que no solo lo usamos nosotros, sino que también se comparte para diferentes usos, en diferentes instituciones o personas pueden hacer uso del mismo y tiene un gran poder de cómputo. Entonces esto lo que nos permite hacer es, para cada simulación de estos agregados, que cada uno de esos granitos que va interactuando, en cada pasito de tiempo nos pueda calcular algo que suena simple, que son las ecuaciones de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, lineal y rotacional. Y a la vez también tenemos en cuenta todas las fricciones que hay entre cada grano. Esto parece fácil, pero no es tan sencillo, ¿sí? La fricción es, si yo voy y hago así con las manos se calientan, eso es por la misma fricción. Y este tipo de fricción es cuando uno arrastra algo, ¿sí?, sobre otra cosa. Pero también tenemos fricciones cuando rodamos una cosa entre sí. También tenemos fricción cuando, por ejemplo, hacemos este movimiento de torsión. Y estas simulaciones tienen en cuenta todas las fricciones que te puedas imaginar. Es un modelo más realista. Entonces esto significa que para cada par de granitos que están en contacto, en cada espacio de tiempo yo tengo que hacer muchísimas ecuaciones. A mano es inviable, ¿no? Porque además tenemos cientos de miles de granitos interactuando al mismo tiempo. Entonces necesitamos clúster, es decir, como si juntáramos muchas computadoras en un lugar haciendo esas cuentas para que efectivamente esto nos dé un resultado. El resultado que, bueno, yo les había compartido un video para que se vea cómo es un proceso real de una simulación, que obviamente va a depender de distintas características. En la que trajimos es partículas, ahí está, partículas compuestas de dióxido de sílice, que se conoce también como sílica, y el color nos muestra la velocidad. Entonces, vemos que a medida que el proyectil se acerca al agregado más grande y lo impacta, este sufre una fractura abajo. En rojo son las partículas que van quedándose detenidas y en azul la parte del remanente que se va moviendo hacia abajo. ¿Qué es importante para nosotros? Este material, que es muy poroso, también cuando uno compacta, cuando uno colisiona, ¿qué hace? Lo compacta. Entonces nosotros, además de estudiar qué distribución tienen los fragmentos finales, estudiamos cómo se compacta ese material. Porque probablemente ese remanente después forme parte de otra colisión, y ese de otra. Y con el paso del tiempo uno puede tener cientos de millones de colisiones. Entonces nos interesa qué tamaños tienen los fragmentos y cómo se han ido compactando para tratar de seguir una evolución de este proceso. De cada colisión se supone que va creciendo también, o sea, hay una parte que se desprende, pero otra parte mayor va quedando adherida. O no, dependiendo de las colisiones. En esta que les muestro es una fractura, no funcionó. No funcionó. La velocidad era muy alta y no funcionó. Entonces, ese es el parámetro clave. Si yo tiro, por ejemplo, en este caso, en el caso de arriba, con una velocidad de 25 metros por segundo, ¿qué pasa? Choca, me hace un cráter, pero se adhiere. Entonces, al final tengo más masa en un mismo lugar. Duplico la velocidad y sí, si voy a colisionar más fuerte, logro una fractura y me queda todo hecho polvo. O sea, todos pedazos muy, muy, muy chiquititos. Y nosotros lo que hemos hecho durante años es tratar de encontrar un universo de simulaciones viendo qué combinación entre tamaños de monómeros y de agregados, velocidades, porosidades, cuáles son las claves para que esto crezca, porque queremos formar cuerpos más grandes. Entonces ahí tenemos ejemplos donde, por ejemplo, en la imagen de la derecha, la que tenemos más a la derecha, el proyectil es chiquitito y tiramos con una velocidad muy alta, de 100 metros por segundo, y así todo no se rompe, sino que el que recibe el impacto se abre en lo que yo denominé estructura de pétalos, porque para mí era una flor. No sé si vos la ves, pero para mí es una... Claramente se ve. Sí, se ve. Y en la publicación quedó así, como estructura de pétalos. En el caso del medio, fíjate que es la misma configuración inicial, lo único que va a cambiar es que antes la porosidad era del 60%.
Y ahora voy a hacerlo mucho más poroso, del 85. Tiro con 100 metros por segundo y ahora lo traspasa como si nada. ¿Sí? Eso se llama efecto pistón, es como que lo atravesé al proyectil. Entonces, misma velocidad, así que la velocidad ahí no era tan relevante, pero la porosidad te cambió todo el resultado. Esto muestra qué tan importante es la porosidad. Mismo ejemplo, pero le bajo la velocidad a un cuarto, y ahí lo que se muestra es como si yo cortara, ¿no? Hiciera un corte transversal de lo que quedó. ¿Qué quedó? Un cráter, pero no se rompió. Nada que ver con el caso de 100 metros por segundo. Claramente, a menor velocidad, no lo llego a romper. ¿Y ahora qué pasa si tenemos lo mismo, pero hago el proyectil más grande? Y si el proyectil es más grande, va con más energía. Entonces, incluso a una velocidad más baja, que en este caso 15 metros por segundo es más baja que la anterior, lo rompo en 2 pedazos. Y la pregunta es, bueno, analizamos ese pedazo que queda. De igual manera, ¿tiene más masa que el anterior o no? Nosotros decimos que algo tiene crecimiento cuando el fragmento que nos queda es más grande, mayor, claro, que alguno de los que quedó. Y nosotros, a través de los muchos años que llevamos con esto, clasificamos cientos de simulaciones y hemos desarrollado un nuevo software que es libre, o sea, todo lo que hacemos queda a disposición de la humanidad, que permite hacer esto de rastrear, tener colisiones en cadena, las que vos quieras. Vos querés simular una colisión, 10, 100, 1 millón, lo haces. Con todo esto hemos hecho, se llama Monte Carlo la técnica, y lo que te permite es empezar con una población de agregados, la que vos quieras. Puedes ir y buscar información de alguna observación, de algún disco protoplanetario de ALMA que te haya interesado, de algún, no sé, cinturón de anillo, lo que quieras estudiar. Y decirme, bueno, yo quiero arrancar con una población de 10 millones de agregados. Quiero que choquen con una velocidad dada, y lo que hace el código es te va a agarrar al azar 2 granitos, te los va a hacer chocar y te va a dar un resultado. Y mira, te quedaron 10 pedazos. Los 10 pedazos los vuelve a tirar, mezcla y vuelve a agarrar 2. Y hace eso las veces que vos le indiques, como simulando una evolución de colisiones. Y eso entonces te permite no solo ver qué pasa entre el choque de 2 partículas de 2 agregados, sino un choque como más largo en el tiempo. Voy a tratar de relacionar, no sé si bien, perdón si me equivoco, pero te hago una consulta. Vos planteás el tema de la importancia de estudiar cómo en estas colisiones la velocidad a la que venga esta partícula va a ser determinante, ¿no? Ahora, cuando ustedes observan, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes de ALMA y demás, hay determinadas condiciones en esas observaciones, por ejemplo, la distancia que hay entre estrellas, el tipo de forma que tiene, que a ustedes les permita estimar aproximadamente qué velocidades efectivamente tiene el polvo en determinadas regiones. O sea, sabemos si hay regiones dentro de estos discos protoplanetarios que sean más propensos a choques más amigables con el éxito, o regiones en donde dice, no, miren, esto probablemente nunca termine dando porque mirá la velocidad que van. ¿Eso se puede llegar a observar o todavía no tenemos esas herramientas necesarias para hacer observaciones reales de velocidades tan precisas como las que ustedes hacen en el simulador? Bien. Está buena la pregunta porque uno esas velocidades las estima y, claro, te dan un promedio. 10 metros por segundo es un promedio. Pero sí es verdad que en algunos discos, dependiendo también del tipo de estrella que se esté formando, hay turbulencias. Y esas turbulencias pueden hacer que el comportamiento sea muy distinto. Entonces hay uno de los modelos que propone también inestabilidades gravitatorias, como que no todo es tan uniforme. Y otro modelo que te dice que, bueno, que hay regiones donde la presión va a hacer que se te hagan como bolsas de agregados de polvo, que te los va a juntar por simples pozos en las distribuciones que se van armando a la distancia de la estrella. Todo tiene turbulencia. Uno puede simular algo bien tranquilo, pero es verdad que hay turbulencias y que las turbulencias no sé si serían más amigables porque te pueden todavía mezclar un poco más las cosas. Yo creo que la clave está en esto de poder dar una física más concreta y no simplemente basarnos en que todo se rompe a cierta velocidad, sino entender que la figura completa es mucho más amplia. Hay que preguntarnos, ¿de qué material es? Nosotros simulamos un material,
No creo que sea así tampoco. Uno quizás tiene, no sé, dentro de ese agregado podría tener algunos granitos de calcio, otros de silicatos, otros de hielo, otros de... ¿Qué pasaría si uno tuviera una mezcla? Sería algo más realista, ¿no? ¿Cambiaría el resultado? Eso también requiere más poder de cómputo. Trabajar con simulaciones de hielo son complicadas porque yo no quiero que el hielo se me derrita, digamos. Tengo que tratar de poner condiciones de contorno que uno haga una investigación seria, ¿no? Y también recreando lo que ve. Entonces yo creo que hay mucho por responder todavía al respecto. Uno trata de irse acercando a poquito. Antes se pensaba que todo era una cosa uniforme, ahora decimos no, mira, está compuesto por cosas más chiquitas, hay vacío en el medio, vamos jugando con los materiales, hagamos que no todos son iguales, bueno, hagamos granitos más grandes y otros más chiquitos. Siempre hay colisiones frontales, hagámoslas más inclinadas. Siempre chocan de a dos, no pueden chocar 4 juntos. Y quizás pasaría otra cosa. Entonces yo creo que el universo de posibilidades es muy grande y que hay muchas más preguntas que respuestas. Y que necesitamos también más gente que se involucre en esta búsqueda del modelo unificado que nos pueda explicar cómo llegamos a tener los planetas que tenemos hoy en día. Que es sumamente interesante, porque cada vez que hablas con alguien y también te hacen preguntas, o sea, a mí me dan ganas de ir ahora a hacer otras investigaciones de acuerdo también a lo que vos me preguntás, así que me parece que está bueno la pregunta tuya y abrirlo a la comunidad, ¿no? De que surgen ideas nuevas de esto. Ahí has trabajado también el concepto de porosidad en los materiales, ¿no? De cómo esto va a determinar las características de los cuerpos que se van formando. ¿Podrías contarnos un poco tu investigación al respecto? Sí, justo va de la mano con eso, de que si uno tiene una pelota de tenis es un cuerpo que es todo uniforme, ¿no? Y eso era lo primero que se hacía por una cuestión de que la gente hacía por ahí cuentas a mano o cuentas simple y trabajaba con cuerpos sólidos. Pero si nosotros pensamos que eso se compone de granitos más chicos, nos van quedando espacios vacíos en el medio. Y eso es la porosidad, que es cuánto espacio vacío tenés dentro de un mismo agregado. Gracias a que los instrumentos han mejorado, las observaciones, los telescopios nos han permitido estimar esos granitos que están tan lejos, que son porosos y qué porosidad hay, pero en un rango, porque no hay forma todavía con precisión de poder decirnos con certeza cuál es. Más o menos va entre el 50 y el 90% de porosidad, o sea, son materiales bastante porosos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hicimos la pregunta, bueno, de 50 a 90%, es como bastante amplio ese rango, ¿no? ¿Será lo mismo tener 50 que 70, que 90? Y lo que hemos encontrado es que no. O sea, cambian muchísimo las condiciones y lo que nos podría dar una respuesta quizás es esos valorcitos de porosidad alterándolos en las simulaciones. Yo había traído como un grafiquito, que por ahí es, no para que se asusten, no es nada demasiado científico, pero nosotros obtuvimos después de varias simulaciones, si es ese que está en pantalla, esto lo que nos dice es que arriba de esa línea que está ahí, lo que está sombreado de verde debería romperse todo. O sea, si algo choca, se tendría que romper. Y lo que está en violeta es que si algo choca, debería quedarse pegado. ¿Y qué encontramos nosotros? Que los rombitos, los dibujitos verdes van con el verde y la violeta con el violeta, salvo 3 valores violetas que me quedan por encima, donde el fondo es verde. Eso me está diciendo que para un rango de porosidades de entre más o menos el 70 y el 80%, hay crecimiento de energías mayores. O sea que me estaría diciendo que por ahí la clave está en la porosidad, que hay alguna porosidad de todo ese rango que favorece que haya más crecimiento de los agregados de polvo. Ese favor que logra, digamos, ¿cómo logra convertirse exitosamente? ¿Cuál es la historia del éxito de estas colisiones para llegar a convertirse en un planeta y no seguir deambulando como polvo espacial? Bueno, si eso te lo puedo contestar, me pido la jubilación anticipada, porque eso es lo que estoy intentando hacer. Estoy haciendo una pregunta a un posible Nobel de Astronomía, No. ¿quién la responda? No, pero la respuesta es que no lo sabemos. Y eso fue en definitiva lo que me llevó a mí a migrar recientemente a meterme en esto de formación planetaria. Cuando la gente empezó a hacer estos laboratorios, estos experimentos en laboratorio, agarraban granitos, ¿no? Los hacían chocar y decían, bueno, si yo choco con velocidad muy fuerte, se van a romper, obvio. Si los choco despacito, se me van a pegar. ¿Qué encontraron? Que había una velocidad que separaba
que crezcan de que se rompan. Y esa velocidad era 1 metro por segundo. Bueno, bien. Cuando pudimos medir un poco mejor las propiedades en discos protoplanetarios reales, la velocidad promedio estimada daba 10. O sea que esos granos en promedio chocan a 10. Y si a más grande de 1 se rompe y están chocando a 10, significa que se rompe todo. Conclusión, no se puede formar ningún planeta. Pero hay un problema, y es que estamos parados en un planeta. Entonces, hay algo que no está cuadrando. Y de ahí se han creado como muchas teorías para poder dar respuesta a esta situación, porque estar acá en la Tierra ya está diciendo que hay algo que falta. Nuestra propuesta es tratar de hacer un mejor modelado, acompañando los experimentos, pero diciendo, bueno, quizás ustedes chocaron todos granos iguales, y no es lo mismo eso que si chocas uno chiquito con uno grande. No es lo mismo si cambias la porosidad, que en un laboratorio por ahí es complejo, pero en una computadora yo eso lo puedo armar. Te puedo dar una porosidad exacta, te puedo decir qué diferencia de tamaños hay. Puede ser que el choque no sea frontal, que sea más de costado. O sea, tiene que haber alguna solución que a mí me permita que esos agregados crezcan, para justificar que los planetas existan, porque existen. Entonces la respuesta no te la puedo dar porque es lo que estamos buscando en el área de ciencias planetarias, alguna solución que posibilite que estos cuerpos avancen a tamaños más grandes. ¿Hay una pista quizás para acercarse a este problema en la investigación, el estudio de cuerpos un poco más pequeños como los cometas, que pueda ayudar en esta investigación que están haciendo? Claro, sí. O sea, yo empecé estudiando cometas y después me migré a la formación planetaria. El sistema solar cuando se arma es como si vos estuvieras construyendo una casa, ¿no? Entonces vos vas, compras ladrillos, bolsas de cemento, compras las vigas y empezás a armar una casa. Te sobró un poquito de cemento, te sobró un poquito de arena, terminás la casa, la pintás, y si yo te digo qué material usaste mirando la casa, por ahí es difícil encontrar cuál fue el material original, pero vos me vas a decir, pero mirá, Belén, yo tengo acá, este cemento fue el que usé. Cuando se forma el sistema solar, los que tienen mayor éxito forman los planetas, sería el producto final. Pero los remanentes que van quedando son aquellos que no llegaron a cuerpos mayores. Estos son los asteroides, los cometas, los cuerpos más chiquitos. Serían los ladrillos, el cemento, lo que uno fue dejando. Entonces, mirando esos objetos, uno podría investigar qué pasó al principio, ¿sí? Esta analogía yo la escuché y me pareció como bastante intuitiva de lo que uno quiere transmitir. Los asteroides, es verdad, tienen estas propiedades, pero la mayoría que están cerca están siendo irradiados por el Sol, colisionados, o sea que han sufrido distintos procesos, pero los cometas, que están más lejos, son lo que se denomina cuerpos pristinos del sistema solar. Y esa palabra lo que nos dice es que son los que mejor material preservado tienen de cuando se formó el sistema solar ahí adentro, en su núcleo. Pero ¿qué pasa? Que estos objetos son rocas de hielo, ¿no? Y distintos materiales que están lejos. Y son chiquitos, kilómetros. Cuando están lejos son difíciles de ver. Y cuando están cerca, el cometa, ¿qué hace? Esos hielos subliman, o sea que pasan del sólido al gas y despliegan esas colas que uno ve maravillosas cuando se acercan al Sol, que son dos, no una. Y a su vez forman una coma que lo envuelve, muy brillante. Si hiciéramos una comparación, el núcleo del cometa, si fuera el tamaño de una cabeza de alfiler, esta coma sería del tamaño de un estadio de fútbol. Entonces es un problema estudiar los cometas, porque si están muy lejos son chiquitos y no los veo, y cuando se acercan tengo ese envoltorio brillante que no me permite obtener información del núcleo. Y uno diría, bueno, si son importantes, ¿por qué no vamos y los estudiamos in situ? ¿Por qué no mandamos una misión? Lo bueno es que ya lo hicimos. Y esta misión empezó hace unas 2 décadas, un poquito más, pero los primeros resultados son de hace una década atrás, que venimos analizando esta información. Esta misión se llamó Rosetta y exploró el cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko, y si bien fue dirigida por la ESA, algo importante que muy poca gente sabe, es que toda esa misión se monitoreó por una antena que se llama DS3, que está en Malargüe, en Mendoza. O sea que una misión súper importante a nivel mundial para la ciencia fue monitoreada en tiempo completo desde nuestra provincia. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos imágenes y pudimos capturar muestras de polvo y poder obtener cierta información, por ejemplo, composición, cómo era la porosidad. Resultó que había unos que eran bastante porosos y coincidían
en algunas métricas con lo que se observaba en los discos protoplanetarios con otros instrumentos. Entonces lo bueno es que pudimos capturar alguna información relevante de esos cometas. Me salgo un poco de este hilo, Sí. espero no complicarte con la pregunta, pero quería aprovecharte para tratar de entender, porque hablamos de planeta en un sentido genérico, pero sabemos que en nuestro propio sistema solar tenemos distintos tipos de planeta, por lo menos dos grandes familias, rocosos y gaseosos. En esto que nos venís contando, decís, bueno, son las condiciones para la formación de un planeta. ¿Son las mismas? Es, digamos, este estudio que ustedes están haciendo, ¿sirve para explicar unos y otros? ¿O a lo mejor no es tan relevante para los planetas gaseosos, pero sí, como para lo que vos decías recién, de estar pisando la Tierra? Bien, sí, hay algo que separa ahí, que es la línea de hielo, que te separa tipos de planetas, digamos. Y lo que ahí es más prioritario es estudiar a partir de la composición. Yo, por ejemplo, las simulaciones que he hecho son de un material particular que se llama sílica, ¿no? Que es un material diferente a si yo usara hielo, por ejemplo. Esta línea de hielo es la distancia al Sol, a partir de la cual, si yo tengo agua, la tengo o en estado líquido o en estado sólido. Entonces, por supuesto que es un proceso diferente, ¿sí?, si tenemos planetas rocosos que planetas gaseosos. Diferentes en las composiciones, pero sí todo se tiene que formar a partir de ese mismo disco. Cuando uno observa las imágenes de ALMA, ve las diferentes estructuras que se van armando y todo tiene que partir de que las cosas se empiecen a coagular de una manera o de la otra. ¿Qué te va a modificar el material? Que hay materiales que son más pegajosos que otros. Por ejemplo, el hielo tiene una capacidad de adhesión más fuerte que 2 granos de arena. Entonces, si uno intenta hacer colisiones de hielo, quizás consigue que para velocidades más bajas se vayan pegando más fácil. Para la sílica por ahí te da otro umbral de velocidad. Así que sí, por ejemplo, en hielo es más fácil aglomerar hielo que aglomerar sílica. Así que está buena la pregunta, porque si bien la idea de fondo es la misma, sí te van a cambiar estos valores por ahí de porosidad, de velocidad, de acuerdo a al material que estás intentando juntar. Algo de los últimos años, o por lo menos las últimas décadas, es la constatación de que existen fuera del sistema solar miles de exoplanetas. ¿Crees que todo este proceso que están estudiando va a encontrar similitudes? O sea, ¿es probable que encontremos procesos casi idénticos al que dieron nacimiento a nuestro sistema solar afuera? ¿O que determinadas características de nuestra estrella o la época de formación lo va a hacer diferente el proceso? Por ahora se está buscando un modelo unificado. Es decir, que se pueda explicar la formación planetaria como algo general. Por supuesto que estos exoplanetas, ya estamos en más de 6.000 confirmados, no todos son iguales. Hay mundos de lava que están muy cerca de la estrella, entonces se cree que están todos cubiertos de lava de forma permanente. Hay supertierras, hay planetas gaseosos más alejados, mundos de hielo, o sea, hay un montón, una diversidad muy grande. Pero como tenemos estas observaciones de muchos discos protoplanetarios, que todos parten de este polvo orbitando la protoestrella, creemos que estas instancias iniciales deberían compartirse. Y luego, como decíamos recién, quizás de acuerdo a qué granitos de polvo había alrededor, formar diferentes composiciones planetarias. Pero bueno, seguimos todavía en la búsqueda de esta escala chiquita. Ya cuando uno tiene cosas más grandes, de milímetros, metros para adelante, se entiende todo. La gravedad hace su trabajo. Claro. El problema lo tenemos en la escala chiquita, donde la gravedad no es tan fuerte y tiene que haber algo más que nos ayude a explicar qué está pasando. Has contado la importancia que han tenido telescopios para poder hacer observaciones lejanas, esta misión monitoreada desde Malargüe, para estudiar, para seguir misiones hacia estos cometas. Desde el punto de vista de este tipo de desarrollos tecnológicos, con las nuevas supercomputadoras, con las nuevas generaciones de telescopios que se están poniendo en órbita, ¿qué esperan ustedes encontrar que les sea de ayuda para estas explicaciones? ¿Qué es lo que les podría ser de mayor utilidad allí? Y a mí, para los inputs que yo pongo en la computadora, estaría bueno en los nuevos telescopios poder tener estos
datos por ahí más certeros de acotar los rangos de porosidades, de tamaños que uno puede observar. Sigue siendo complejo encontrar cosas tan chiquitas a tanta distancia, pero creo que es exponencialmente cada vez más veloz el crecimiento en la tecnología. Antes ni siquiera nos podíamos preguntar que había otros planetas. Hoy en día estamos como en un nivel muy avanzado, así que creo que vamos a seguir obteniendo información más certera en eso. Y como yo hago simulaciones, estoy también más emocionada por el avance que hay en el crecimiento de cálculo. Ahora ganamos un proyecto para poder probar Clementina, que es la nueva supercomputadora de Argentina, y eso nos va a permitir que nosotros, yo estoy contenta con mis simulaciones porque tienen cientos de miles de granitos, pero hay simulaciones que nos llevan semanas o meses. Y yo, para hacer una estadística, a veces tengo que correr, no una, cientos de simulaciones. Entonces, ese tiempo te lleva, ¿no?, un trabajo extra. Clementina nos va a permitir no solo trabajar en, si bien los granitos son micrométricos, tener algo de tamaño 100 micrones, sino que estamos intentando llegar con esa composición a tamaño milímetro. Y ver si las escalas o las relaciones que estamos encontrando nosotros son iguales si los granitos son chiquitos o si también son más grandes. Cosas que en la computadora mía es imposible. O sea, no podría ni largar una simulación así. En la nueva computadora esta, Clementina, sería posible hacer ese tipo de cálculos. Bueno, creo que ahí es inevitable con esta referencia que has hecho pedirte alguna opinión sobre la situación actual del sistema científico, el desarrollo, justamente la importancia que tiene la inversión en la ciencia pública, en el CONICET, en este tipo de investigaciones. ¿Cuáles son tus preocupaciones al respecto y qué le dirías también a la sociedad como un llamado, digamos, al apoyo del financiamiento público a la ciencia? Yo creo, como te decía al principio, que esta conexión que hay entre la ciencia básica y aplicada, que hoy en día está como más, bueno, hay que hacer para generar este tipo de impacto, a veces no es tan lineal. Todos conocemos a Einstein, creo. Cuando Einstein hizo la relatividad general, ese par de ecuaciones, la verdad que no es que uno podía encontrarle una aplicación concreta. Sin embargo, era súper famoso. 100 años después todos usamos GPS, pero el GPS sale de la relatividad general. Lo que pasa es que quizás tuvieron que pasar 100 años para darse cuenta de que esa idea llevaba a una aplicación que la tenemos todos en los celulares. Y de la misma forma en la que yo uso por ahí técnicas de medios granulares, quizás también las relaciones que yo encuentro se pueden utilizar para que la gente pueda transportar mejor la soja o para el estudio de avalanchas que tenemos aquí en la cordillera, que es uno de los proyectos. O sea, está todo ensamblado porque es la misma idea de fondo. Uno nunca sabe a priori dónde puede determinar esa investigación. Entonces creo que es importante sostener ambos pilares porque, de hecho, no creo que haya dos pilares. Creo que es lo mismo, es ciencia de por sí y que puede ayudar a que el país crezca teniendo soberanía propia. No tener que ir a buscar ideas afuera, sino poder construirlas nosotros mismos. Y eso es complejo porque hoy en día, no sé, yo trabajo en computadoras y estas simulaciones por ahí las tengo que guardar y ni siquiera hay fondos para comprar un disco externo o poder crecer en capacidad de cómputo. También es complicado porque las ideas crecen cuando uno habla con otro. Y ese hablar con otro a veces es ir a congresos, que son en otros países, que hoy tampoco es una opción que esté muy a la mano. Y esos debates con colegas te ayudan a ver, che, se te ocurrió una nueva idea, podemos colaborar. Bueno, todo eso está bastante frenado. Y en particular, estoy en CONICET. En el año 2022 gané el ingreso a la carrera investigadora, que es una convocatoria muy difícil que lleva muchos años poder llegar a prepararse, a ganar esa convocatoria. Y al día de hoy, 2025, sigo siendo becaria porque hace 3 años que no ha habido efectivización. Entonces, también es complejo el sistema actual. Pero bueno, yo creo que justamente eso, si uno quiere crecer, hay que apostar a la educación y a la ciencia para tener nosotros mismos las ideas que puedan impulsarnos a una mejor calidad de vida, a un futuro, a un pensamiento crítico, sobre todo. Muchísimas gracias, Belén. No, gracias a vos. Queremos hacerte un presente de parte de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, un libro de psicología pedagógica de Lev Vygotsky, que sabemos que también está en tu interés no solo toda esta carrera que has mostrado también como investigadora, sino que también sos una gran docente y formadora de docentes,
Así que esperamos que sea de tu agrado y de utilidad para vos. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo voy a empezar a leer a la brevedad. Y yo les traje un regalo. Estamos hablando de astronomía. Sí. Les traje unas estrellas famosas. Que son muy bien. unos recuerditos de la estrella famosa del CONICET para que puedan tener. Bueno, qué hermoso. Una belleza. Creo También que todos la conocen. sirva de... Creo que todos la van a conocer, si no de frente, de perfil. La estrella de esta misión hermosa que hicieron los chicos del CONICET en el Atlántico hace pocos meses. Sí. Bueno, y un llamado a apoyar la ciencia pública. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.